Bueno, ¿es usted de aquellos que deja, por ejemplo, correr el agua estrepitosamente mientras se enjabona cuando se ducha? ¿O de los que se lava los dientes dejando correr el agua sin ningún remordimiento? Según el documental alemán del prestigioso periodista Klaus Kleber, Lima sería la primera ciudad del mundo en quedarse sin una gota de agua. Por eso Perla Berríos consultó a los expertos en la materia, quienes le explicaron las medidas que debemos tomar hoy, sus casi 9 millones de habitantes, para intentar evitar ese pronóstico catastrófico. Esta es la segunda parte de su reportaje. Por favor, preste mucha atención. Como para meter la cabeza debajo de la tierra, el río Rímac, la principal fuente que abastece a Lima de agua, es considerado uno de los más sucios de la cuenca del Pacífico, y no es para menos. Estas son las rejas o el sistema de barraje, ¿no? Acá se queda retenido todo el material. Y así, cada rato se va acumulando, cada rato el operador está cambiando. Manuel, mira en menos de un minuto la cantidad de basura que ha sacado del río. Sí, ¿Siempre es así? Sí, siempre es así. En estos tiempos, es más, todavía viene más con la crecida del río, trae más basura, o sea, todo lo que se echa al río, creo, la gente. Hace un año que Manuel Gutiérrez trabaja como operador de la planta La Atarjea en Huachipa, esa especie de gran hígado de la ciudad que procesa toda la basura del río, agua que luego de recibir un exhaustivo tratamiento químico bajo la atenta mirada de la ingeniera Yolanda, llega a nuestras casas, a algunas de las casas en Lima, en estas asombrosas condiciones. ¿Ves? Qué lindo, ¿no? Ahí está nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. El periodista Klaus Kleber de la televisión alemana ZDF asegura que nuestro principal recurso hídrico desaparecería más pronto que tarde. Según él, Lima sería la primera ciudad en quedarse sin agua por los deshielos. Pero antes de este terrible pronóstico, ya nos damos el lujo de tirar la porquería al río. Y es que basta con ver la pureza de la naciente del Rímac y compararla con la asquerosa transformación que sufre a lo largo de sus 160 kilómetros de recorrido para entender que no tendríamos que esperar que el cambio climático haga lo suyo. Nosotros somos los promotores del principal atentado ecológico. ¿Nos vamos a quedar sin agua en un futuro cercano? Cercano no, pero definitivamente sí tenemos que apurarnos en considerar que, digamos, en 10 años, el proyecto Marca 2 está programado para entrar en operación en el 2018. Si es que ya hubiera salido la licitación que estoy trabajando, por ejemplo. Entonces tenemos que juntar todas las estrategias, reducir el consumo, hacer un mejor uso del agua y al mismo tiempo seguir tratando de sacar agua de la cuenca andina. ¿Y qué pasa si eso no sucede? ¿Cuál sería el peor panorama? El peor panorama es un panorama que lo hemos vivido hará cosa de 4 o 5 años cuando comenzaron los racionamientos. Eventualmente va a tener que priorizarse si le damos agua a la gente para que la tome o le damos agua a la energía, para generar energía. Esto puede significar apagones. Y obviamente las consecuencias de los apagones las conocemos todos los que tenemos más de 20 años. Así lavamos, señorita, así. Para Leduvina, esta situación no es ajena. Ella vive en un racionamiento constante, esperando que llegue el aguatero todos los días para tener el agua potable que no hay en su casa. Señor Ollanta, queremos agua, desagüe, por favor, 8 años vivimos sin agua acá. En el Perú todavía no tenemos, estamos en la época del alarmismo. Va a faltar agua, el cambio climático va a ser un desastre, etc. No, acá tenemos que planear el futuro a largo plazo y comenzar a dar los pasos para que no suceda una cosa así. Aunque nuestros expertos coinciden en señalar que si no hacemos nada al respecto, efectivamente, en 10 o 15 años sufriremos de escasez. No están de acuerdo con las razones expuestas por la televisión alemana. Aseguran que el Rímac no depende de deshielos. No, la cuenca del río Rímac no depende de glaciares ni de deshielos.
El pequeño glaciar de Ticlio está al otro lado, en la cuenca del río Mantaro. El que depende de deshielos es el río Mala, que viene de las alturas estas de los nevados allí y que le produce fuerte. Pero el Rímac no. En el Perú se están derritiendo los glaciares. Hemos perdido 25% de los glaciares en los últimos 30 años. No podemos parar el deshielo. No hay forma de pararlo porque es calentamiento. Lo único que hay que hacer es reducir al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero y eso no se ponen de acuerdo hasta ahora los países. Entonces, ¿qué hay que hacer? Almacenar agua. Cuando llueve, almacenar agua. E incluso el exministro del Ambiente es mucho más categórico. Que Lima va a ser la primera ciudad del mundo que se quedaría sin agua es una mentira más grande que la Catedral de Lima. Lima, con 8 millones de personas, va a ser la metrópoli del mundo que por el cambio climático será probablemente la primera ciudad que se va a volver inhabitable. Y es que en esta región seca al oeste de los Andes, donde queda Lima, el abastecimiento de agua es posible por los glaciares de la cordillera, los glaciares ecuatoriales que se derriten vertiginosamente. Yo puedo afirmar 100% seguro, como técnico, que Lima puede tener 100% más de agua de lo que tiene ahora. ¿Por qué? Primero, Lima y Callao arrojan al año 500 millones de metros cúbicos de aguas servidas al mar. Es lo que almacena actualmente la represa de Poechos en Piura en el río Chira. 500 millones de metros cúbicos. Existe toda la tecnología. Existen los ejemplos de Israel, Singapur y otros países que reciclan las aguas servidas para volverlas aguas potables. El año pasado se dio inicio a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada en el Callao, pero recién entraría en funcionamiento en el 2012. Según BRAC, esa es una de las alternativas que echa por tierra los argumentos del periodista alemán, un experimentado hombre de prensa que a lo largo de su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos internacionales, como el premio Corine 2005 o el otorgado por la Fundación Quant. Si no hacemos nada, y como está creciendo Lima y Callao, que ya casi está en 9 millones de habitantes, y cada año son 150.000 más, y se van ocupando más áreas, más pueblos jóvenes, etcétera, va a ser una crisis desastrosa. Pero no es porque no hay agua, es porque no hacemos lo que debemos hacer. Ese es el punto. También que la solución está en nuestras manos. Lima tiene agua básicamente por las lluvias de la sierra y de reservorios tan grandes como el trasvase de Marca Pomacocha en Ticlio. CEDAPAL viene trabajando su plan maestro optimizado y estamos proyectando siempre 30 años hacia adelante. En la actualidad tenemos un plan maestro que prevé de 2010 al 2040 todas las acciones que debemos hacer para asegurar las fuentes de agua en la ciudad de Lima. Aunque, según el mismo CEDAPAL, el 35% del agua que llega se pierde por las tuberías subterráneas viejas, por las que pasa hasta el caño de su casa. Las conexiones clandestinas también suman daño. Si a eso le agregamos que regamos con agua potable jardines o que pagamos el agua más barata de Latinoamérica, aunque por razones distintas, el futuro no se alejaría mucho de lo que expone el alemán Kleber en su documental. Una familia de 3-4. De 3 o 4, claro, sin excesos, ¿okay? Con higiene regular y cocinando sus alimentos, todo 4 o 5 metros cúbicos por mes. Podrían ponerse tarifas de ese tipo, escalonadas. Entonces, si tú gastas más de 5, pagas un poquito más. Si pagas más de 10, pagas muchísimo más. Si gastas más de 20... ¿Hay algún ejemplo, alguna ciudad de Latinoamérica que...? En México funciona así. En Brasil, por ejemplo, en Brasil exactamente lo mismo. En la época de sequía, que no hay mucha agua en la ciudad por obvias razones, literalmente la gente no se baña en su casa. Se juntan todos para ir a un baño particular donde es preferible pagar para bañarse en un lugar de baños que bañarse en la casa, porque la tarifa que uno pagaría o la multa que uno pagaría por superar el consumo permitido para tu casa es demasiado alto. Entonces ves a la gente básicamente yendo a bañarse a estos baños, como baños turcos, pero solo para bañarse. Por cambio climático o no, si seguimos así, las palabras apocalípticas de este periodista alemán se volverían realidad
Y no solo sería muy injusto que Leduvina nunca sepa lo que es tener agua en su casa, sino que el precio lo pagaríamos todos. No vaya a ser que por no valorar lo que hoy nos sobra, mañana extrañemos lo que algún día tuvimos a chorros y desperdiciamos tan irresponsablemente. Los que tenemos agua en casa tenemos que pensar primero en los que no tienen agua y usar racional e inteligentemente el agua en la casa. Nuevos documentos complican la situación de la prima Humala. Y más adelante desde Londres, justicia para la pequeña Alesia. El hombre paró